Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a un evento más que organiza el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, quien a través de la Escuela Judicial, atendiendo a su programa de difusión de la cultura jurídica 2021, en esta modalidad en línea, en el marco referido, llevará a cabo la conferencia Contestación de la acusación y descubrimiento probatorio de la etapa intermedia, que disertará el maestro en Derecho José Alberto Ortiz Ruiz, catedrático y abogado postulante. Enseguida me permito leer un extracto de su resumen curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, maestro en litigación, maestro en Derecho, candidato a doctor en Derecho Penal. Se ha desarrollado activamente como asesor jurídico de la víctima y como abogado postulante. Cuenta con varias obras sobre derecho penal, juicio oral en materia penal y amparo. Es catedrático en diversas universidades de prestigio del país. Maestro José Alberto Ortiz Ruiz, queda usted en uso de la palabra. Muchas gracias, maestra. Muy bien, pues el día de hoy me tuvo a bien ahí la Escuela Judicial, y particularmente la maestra Norma Angélica, de invitarme a compartir un poco sobre la interpretación de diversos artículos en los que estoy viendo muchos problemas. Ya tiene algunos años que estoy publicando obras relacionadas con el sistema acusatorio, precisamente porque hay muchas dudas. Por eso fue la idea de empezar a investigar y compartir esas investigaciones a través de todos mis queridos lectores, porque pues estamos viviendo una serie de interpretaciones a veces ajena, y eso es por parte de todos los operadores. Eso incluye tanto a defensores como asesores jurídicos, a veces los órganos jurisdiccionales, porque tenemos un problema. No hay realmente criterios ahorita que se han establecido a través de nuestras tesis o jurisprudencias, porque estamos algo así como apenas internándonos en todo el mundo de posibilidades que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. El tema que vamos a ver es la contestación de acusación y el descubrimiento probatorio. Particularmente estos dos puntos, que son más que otra cosa abordados por los defensores, impactan directamente con la intervención del Ministerio Público, el asesor jurídico y el órgano jurisdiccional, porque son interpretados de manera errónea. Inclusive esto ya generó una tesis aislada, de la cual les hablaré un poquito más adelante. Entonces, voy a empezar y voy a compartirles mi pantalla para que nos vayamos directo al tema. Siempre me gusta así, irnos directo al tema, a lo que realmente nos interesa, para que conozcamos cómo opera nuestro Código Nacional de Procedimientos, nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Hace algunos años publiqué un libro, no tiene mucho, 3, 4 años, que se llama La etapa intermedia, el éxito o el fracaso del juicio oral, y tiene mucho que ver. O sea, en realidad la etapa intermedia es oral. Recordemos que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos explica claramente cómo se divide el proceso. Nuestro proceso tiene 3 etapas importantes: la de investigación, la intermedia y la de juicio. En la investigación hay una parte que interesa al órgano jurisdiccional cuando judicializamos esas carpetas de investigación y empezamos con ese plazo de investigación complementaria de 2 a 6 meses que establece el artículo 321. Sin embargo, el derivado de diferentes funciones que hoy nos permite, por ejemplo, en lo particular, de manera textual, el artículo 117, fracción sexta, del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta a los defensores para recabar y obtener datos de prueba y posteriormente poder incorporarlos a la carpeta de investigación. Este en particular ha sido el problema. En un primer momento, nosotros no debemos de olvidar que si no hemos llevado bien un proceso desde que inicia, y una etapa de investigación complementaria eficiente, pues vamos a tener problemas. Por eso es que yo digo, lo puedo convertir en un infierno o en un paraíso. Un infierno porque
Esto ha generado el no saber llevar las etapas de investigación complementaria y la intervención en la intermedia en un paralogismo, o sea, por no decirle más feo, ¿no? Paralogismo que se refiere a una indebida interpretación y hasta estamos acuñando conceptos que para mi gusto y mi opinión profesional son completamente ajenos a la actividad que debe llevar un defensor. No sé por qué algunos autores han dado en ponerle nombre a la ineficacia, en ponerle nombre a la indolencia y le pusieron defensa pasiva. Así le pusieron. Técnicamente se conoce como defensa pasiva. Por amor de Dios, o sea, esto de verdad es completamente incorrecto porque no es posible que a la ineficacia, a la falta de profesionalismo y a la flojera de trabajar como defensor se le ponga ese nombre, defensa pasiva. O sea, ir y sentarte a observar una audiencia. Honestamente, eso no es ser defensor. Estoy de acuerdo en que existe la carga de la prueba, que es un principio constitucional obligatorio para el órgano acusador, pero eso no quiere decir que por esa razón el defensor llega a hacer absolutamente nada. De plano se necesitaría que un proceso sea completamente malo, lleno de violaciones, de interpretaciones indebidas, lo cual es casi imposible que suceda, casi imposible, más no digo que sea imposible, es casi imposible, pero, o sea, sería muy difícil encontrar un proceso plagado de estas irregularidades y que lograran la absolución del acusado. El órgano jurisdiccional, evidentemente, desde el momento en que las advierta, pues va a resolver conforme a derecho. Sin embargo, esto no es así. Los órganos jurisdiccionales sí están bien preparados, eh, aunque a veces no puede que no compartamos alguna interpretación, pero se percatan inmediatamente cuando hay deficiencias en cualquiera de las partes. Y esto haría imposible que alguien solamente por llegar a sentarse como defensor diga, yo me voy a constituir como defensa pasiva. ¿Cómo es posible que inclusive lo estemos aceptando en los procesos? Que inclusive haya quienes pregunten, defensor, ¿su defensa va a ser pasiva? Por amor de Dios. Eso es inconcebible. Por una razón, no está descrito por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si eso fuera cierto, eso estaría inscrito en alguno de los diversos artículos que componen la legislación adjetiva, pero no es así, no es cierto. No existen las defensas pasivas. Teóricamente o quizá doctrinariamente hubo alguien que por ahí se le ocurrió poner ese nombre, pero eso es completamente incorrecto. Una defensa que llega a sentarse es una defensa que no sirve, es una defensa que no va a tener va a impactar en un derecho fundamental del señor acusado, que es no contar con una defensa técnica y adecuada, porque no le podemos llamar estrategia de defensa a llegar y no hacer absolutamente nada. Es cierto que no, que hay momentos en los que es bueno quedarse callado, hay momentos en los que es bueno no hacer preguntas o hay momentos en los que vale la pena reservarse alguna opinión o comentario durante el desarrollo de un proceso. Pero de eso a pensar que la defensa no hace nada y que se le conoce como defensa técnicamente, como defensa pasiva, es completamente incorrecto. Eso no existe en la legislación adjetiva. Ni tampoco debemos empezar a obligar que esa mala costumbre, porque eso no es una buena costumbre, que esa mala costumbre se quede dentro del proceso, porque ponerle nombres a la ineficacia no se me hace justo. No se me hace justo para los derechos de las personas que representamos en las distintas etapas de un proceso. Ahora, siguiendo con este tema, hay que hacer remembranza o movernos un poco hacia atrás, hacia el cierre de la investigación, para poder entender los momentos en los que se realiza la contestación de la acusación y el descubrimiento probatorio. El artículo 324 nos señala explícitamente que una vez concluida la investigación, se pueden sobrevenir diversas condiciones: sobreseer, suspender o, en su caso, formular acusación. Lo que bien nos interesa es la formulación de acusación. En realidad, yo no lo veo mal, es una función del Ministerio Público acusar, como la de los defensores es defender, y valga la redundancia, pues la del Ministerio Público es acusar, y de ninguna manera lo veo como un mal trabajo, al contrario, es su función estatal, cumplir con la acusación
de las personas que están incoadas a proceso. Ahora bien, ese periodo es de 15 días y se establece durante la parte final de la audiencia inicial, se debate, ¿no?, el plazo que deberá de durar la investigación complementaria, y una vez agotada, podemos pasar a ese plazo de cierre de investigación en el que finalmente el Ministerio Público entre los 15 días siguientes va a presentar su acusación. Pero aquí viene el primer problema. ¿Realmente se están cumpliendo con todas y cada una de las formalidades esenciales del procedimiento, que es una obligación constitucional descrita por el artículo 14? Considero que no. Estamos teniendo muchos problemas entre las notificaciones y la interpretación de diversos artículos, argumentando que la carga de la prueba, ahora que la pandemia, que no digo que no exista, la pandemia está presente y desgraciadamente ha provocado muchos problemas, pero tampoco debe ser tomada como un magnífico pretexto para poder salvar o interpretar inadecuadamente los distintos numerales que están en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Así que, una vez que se presenta la acusación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 336 del Código Nacional, debe notificarse por parte del órgano jurisdiccional a más tardar el día siguiente. Es decir, si hoy es lunes y hoy lunes se presenta la acusación, a más tardar mañana martes, el órgano jurisdiccional debe estarle notificando a las partes. ¿Quiénes son las partes? Bueno, el artículo 105, último párrafo, nos explica claramente que las partes son el imputado, la defensa, el asesor jurídico, la víctima y el propio Ministerio Público. Sin embargo, como el propio Ministerio Público es quien se hace cargo de la presentación de la acusación, pues al ponerla en conocimiento del órgano jurisdiccional, el órgano jurisdiccional la va a poner en conocimiento a su vez a las partes, o sea, asesor jurídico de la víctima, el imputado y su defensa. ¿Por qué? Porque les debe correr traslado y estos decidir en una primera parte si el asesor jurídico o la víctima están conformes con la acusación. Caso contrario, tienen la facultad de ejercer un derecho que está establecido en el artículo 338 para realizar la acusación coadyuvante. Esto es, si el lunes presentó su acusación el Ministerio Público, a más tardar y siguiendo las formalidades del procedimiento que describe el artículo 336, debe notificarse al día siguiente. A partir de esa notificación, al día siguiente empezarán a correr 3 días de plazo, para que la persona que represente los intereses de la víctima o la propia víctima u ofendido, a través de su asesor jurídico, presenten esa acusación coadyuvante. ¿Qué es la acusación coadyuvante? Bueno, la acusación coadyuvante es aquella que realiza el asesor jurídico o la víctima o por instrucciones de la víctima o ofendido el asesor jurídico, una vez que le ha informado de lo que considera que es correcto o incorrecto en el proceso, y que a su vez va a anexar, por así decirlo, una acusación aparte de la del Ministerio Público. Esta acusación debe de reunir todos y cada uno de los requisitos establecidos por el artículo 335. El artículo 335 nos habla de todos los requisitos que debe contener una acusación. Lo vamos a encontrar en el artículo 339 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 338. Es decir, si se se presentó la acusación el lunes, se notificó el martes, a partir del miércoles la víctima va a contar con miércoles, jueves y viernes, que son 3 días hábiles, para presentar su acusación coadyuvante con las mismas formalidades en las que fue presentada la acusación por parte del Ministerio Público. Esto es, cumplir con todos y cada uno de los requisitos del artículo 335. Una vez que se ha hecho esto, dentro de esa misma acusación deberá ofrecer sus medios de prueba o, en su caso, realizar el descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio. Recuerden que como partes podemos tener ciertos documentos o ciertas entrevistas o testimonios que están en nuestro poder, pero que no se encuentran glosados a la carpeta. Lo mismo ocurre con la defensa. La defensa, recuerden que ya había yo hablado del artículo 117, fracción sexta,
que dice que podemos practicar actos de investigación. Entonces, al practicar esos actos de investigación, es muy seguro que como defensor obtengamos una testimonial, una pericial, algunas fotografías, documentos, no lo sé, que van a ir integrando esa investigación, pero está en nuestro poder. Precisamente el artículo 337, que nos explica qué es el descubrimiento probatorio, establece que el descubrimiento que es entregar física y materialmente todos aquellos actos de investigación que hayamos practicado, documentos o evidencia material, para que consten en la carpeta y se impongan las partes. ¿De acuerdo? Eso es muy, muy importante. Precisamente por eso, en el párrafo tercero del artículo 337, nos dice claramente que el descubrimiento probatorio, o sea, la entrega física o material de todo lo que tengamos como datos de prueba que hubiéramos obtenido durante la investigación, se deben entregar físicamente al Ministerio Público para que se glosen a la carpeta. Eso es el descubrimiento probatorio. Y ya que estén ahí, bueno, sabremos, bueno, si los utilizamos, no los utilizamos, pero deben constar en esa carpeta. Ahora, fíjense bien, esos 3 días en los que en esta primera parte de contestación, de acusación coadyuvante, en la que la víctima ofendido a través de su asesor jurídico presenta su acusación coadyuvante, pueden dar una clasificación jurídica distinta, pero además deben descubrir los medios de prueba con los que cuenten. No se los pueden guardar, ¿de acuerdo? De ahí vamos a pasar al artículo 340. Fenece ese plazo de la acusación coadyuvante y, contestada o no, empieza a correr el plazo de la contestación de acusación por escrito por parte de la defensa. Sin embargo, la defensa podría no contestar por escrito la acusación, pero lo que sí es una obligación es llevar a cabo el descubrimiento probatorio. Y ese descubrimiento probatorio consistirá también por parte de la defensa que dentro de ese plazo de 10 días, una vez que ha concluido el plazo para la acusación coadyuvante, la defensa física y materialmente entrega todos y cada uno de esos registros o resultados de su investigación que practicó para que sean glosados a la carpeta y las partes estén en posibilidad de conocerlas. Ha habido problemas con estos artículos. En primer lugar, no existe obligación de la defensa para contestar la acusación por escrito. Esa es una realidad, porque el artículo 340 es enunciativo. Yo quisiera ponerles de ejemplo, yo tuve una audiencia en donde me dijeron que era una obligación contestarla por escrito y esto no es cierto. No es cierto, porque el artículo 340 claramente dice, dentro de los 10 días siguientes a que fenezca el plazo para la solicitud de coadyuvancia de la víctima o ofendido, el acusado o su defensor, mediante escrito dirigido al juez de control, podrán. Y el decir podrán no es un imperativo, porque recordemos que en la etapa intermedia y el sistema acusatorio, pues es oral, es oralizado completamente. Entonces podríamos hacer nuestra contestación de acusación de manera oral, pero lo que no sería correcto sería pretender incorporar medios de prueba que no fueron descubiertos durante el plazo de 10 días, que es a lo que se refiere el artículo 337, párrafo tercero. Pues el párrafo tercero aclara, y esto también, esta misma suerte correría esta interpretación del artículo 338 cuando la víctima hace esa contestación de acusación. Dentro de esos 3 días, realiza su contestación de acusación, ¿de acuerdo? Que también es enunciativo, pero lo que no es enunciativo es que el descubrimiento probatorio de lo que tenga en su poder deberá ser incorporado en ese plazo de 3 días por parte del acusador coadyuvante. Y los medios de prueba que se pretendan ofrecer en la etapa intermedia deberán ser descubiertos dentro del plazo de 10 días a calor del 340, no después. Desafortunadamente, hemos tenido problemas de interpretación
que han llevado a la existencia de una tesis que en lo personal lo he vivido, de abusos por parte de los defensores. ¿Qué han hecho estos? Pretenden hacer descubrimiento probatorio un día antes de la audiencia intermedia y pretenden que esos medios de prueba se incorporen. Eso es completamente incorrecto. Y es incorrecto porque pues no tenemos conocimiento de ello. En ningún proceso de ninguna naturaleza se permite que las partes ofrezcan sus medios de prueba cuando ellos quieran. ¿Estamos bien? Hay un plazo establecido, en este caso, por los artículos 338 y 340, para descubrir nuestros medios de prueba. Eso es una cosa, descubrirlos es darlos a conocer. Y el ofrecimiento de esos medios de prueba, que no podrían ser distintos, deben realizarse durante la etapa intermedia. Es algo que me parece muy importante. ¿Por qué razón? Porque tanto en lo personal como esta tesis que encontré completamente aplicable a un caso que se me presentó, la defensa estaba haciendo descubrimiento probatorio 2 días antes. Si bien el artículo 337 nos dice que cuando no se cuenten con los informes periciales deberán ser descubiertos a más tardar 3 días antes de la audiencia intermedia, no es un criterio aplicable para los demás medios de prueba que se pretendan incorporar. Eso no es así, eso no es así. Exclusivamente el artículo 337 nos explica que 3 días para lo que se refiera a la prueba pericial, más no para otros. Ahora, es cierto que en el último párrafo del artículo 337 se habla de la posibilidad de solicitar la suspensión de la audiencia para preparar el descubrimiento o su caso. Sin embargo, esto está indebidamente interpretado, puesto que en el párrafo tercero es claro en establecer la víctima o ofendido, el asesor jurídico y el acusado o su defensor deberán. Es un imperativo, no es enunciativo. Este imperativo deberán quiere decir que es obligatorio descubrir los medios de prueba que pretendan ofrecer en la audiencia de juicio en los plazos establecidos por los artículos 338 y 340. Una interpretación distinta es violatoria porque quebranta el principio de igualdad, ¿de acuerdo? Y aquí presento esta tesis jurisprudencial con el registro digital 2020-653. Nuevamente es una tesis aislada, pero es muy clara, y nos dice así: ofrecimiento de medios de prueba en el sistema penal acusatorio. El que realice desahogo oral debe formularlo en la fase de la etapa del Código Nacional, al contrario, deben excluirse. Van a tener la oportunidad de leerla y consultarla, no se las pongo toda aquí el texto de la jurisprudencia, porque podría ser algo tedioso, no estar leyendo párrafo por párrafo. Sin embargo, es muy claro, no se vayan a confundir con el texto. Una cosa es el ofrecimiento de pruebas en etapa intermedia y otra cosa es el descubrimiento probatorio, que es lo que nuestra querida magistrada Emma Mesa Fonseca hace del conocimiento en esta tesis. Dice, ofrecer los medios de prueba es en la etapa intermedia. Sin embargo, el descubrimiento probatorio de esos medios de prueba que se deben ofrecer, o sea, darlos a conocer, debe llevarse a cabo cuando en la etapa de descubrimiento probatorio. ¿De acuerdo? Me ha tocado en un desafortunado desencuentro darme cuenta que se abusa del criterio de derecho de defensa. Discúlpenme, derecho de defensa es una cosa y ser, no sé, no encuentro la palabra adecuada, pero ser poco asertivo en la interpretación del artículo 20, apartado B, fracción cuarta y sexta, es completamente diferente de la Constitución, ¿sí? No es que se cuarte el derecho de defensa cuando no se permite manejar a mi antojo los plazos procesales. En ninguna materia, discúlpenme, y menos en una materia como esta, porque es de estricto derecho el derecho penal.
No podemos interpretar a libre albedrío que tenemos derecho a ofrecer las pruebas cuando yo quiera o que el descubrimiento probatorio lo haga cuando yo quiera. No, para eso se estableció un plazo que es atendiendo a la coadyuvancia o atendiendo al plazo de contestación de acusación, que es o bien de los 3 días para el asesor jurídico y la víctima, o bien dentro de los 10 días que competen al defensor y al acusado, más no en un periodo distinto. Precisamente por esto, este amparo en revisión se dirigió a este noveno tribunal colegiado de circuito y ellos realizaron esta interpretación en la que en lo medular dicen que de permitir que la defensa incorpore esos datos, esos medios de prueba que debió haber descubierto en los plazos previstos por el artículo 340 y que no lo hizo, ¿de acuerdo? Sería un quebrantamiento al principio de igualdad. Y un quebrantamiento porque evidentemente dice que todos somos iguales ante la ley y en el proceso. Está contemplado en el artículo 20, apartado A, fracción quinta, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no por el hecho de que alguien tenga la calidad de acusado, significa que la defensa deba tener un trato preferencial. Que me disculpen, pero eso no es así. No puede ser. Y no puede ser porque sea del lado de la defensa o del lado del asesor jurídico, los plazos deben ser respetados porque para eso los puso el legislador. Como yo he preguntado, a ver, vamos a un proceso civil, vamos a un proceso mercantil, vamos a un proceso fiscal o administrativo y pretendamos modificar los plazos a nuestro antojo. Nadie nos lo va a permitir. Y esto sí está sucediendo en materia penal y es preocupante. Y más preocupante es que engañosamente los defensores, y digo, también soy defensor, también soy defensor, engañosamente tratan de confundir diciendo que si no se puede, que si no lo permiten, que entonces se quebrante el derecho de defensa. No es cierto. Más bien lo que parece ahí es que a veces la defensa, o en su caso, lo mismo ocurriría si el asesor jurídico llega y dice, oiga, ¿sabe qué? Aquí tengo unos medios de prueba, pero no los descubrí porque, pues porque no puede ser, no tuve tiempo, no lo pude hacer, solicito que se reabra el plazo. Pues también la defensa diría, oiga, esto es completamente ajeno al principio de igualdad, se le estaría dando mayor credibilidad o mayores oportunidades al asesor jurídico y la víctima que al propio acusado. O sea, veámoslo en los dos sentidos. Por eso se crearon espacios claros y si no los cumplimos por negligencia, no tratemos de escudarnos en el precepto constitucional para poder hacer valer una interpretación que es más ajena a la racionalidad y al derecho y muy cercana a la irracionalidad y a la fuerza. Consecuentemente, eso no es derecho. Se llaman paralogismos. Y reitero, es muy importante que comprendamos que el periodo de descubrimiento probatorio debe ser realizado en esos plazos. Y los plazos están definidos por el artículo 337, párrafo tercero. ¿Y dónde están esos plazos? Por cuanto hace al asesor jurídico de la víctima y la víctima en el artículo 338 y por cuanto hace al defensor en el artículo 340. Espero que haya quedado muy claro, el ofrecimiento de pruebas no es descubrimiento probatorio. El ofrecimiento de pruebas, como lo dice su nombre, es parte del ciclo de incorporación de la prueba a la etapa de juicio y el ofrecimiento es el que realizan las partes. Es decir, señoría, deseo estos medios de prueba, pero esos medios de prueba deben constar previamente en ese descubrimiento probatorio obligatorio, en el plazo obligatorio que establece el artículo 337, párrafo tercero. Y tan es así que, reitero, se sustenta en este criterio jurisprudencial con número de registro 202653 y de ninguna manera el no admitir que la defensa no hubiera cumplido con ese plazo de descubrimiento probatorio no violenta de ninguna manera el derecho fundamental de defensa, sino contrario a ello lo que refleja es la incapacidad de la defensa que no
cumplió y no supo lo que estaba contenido en los diversos artículos que previenen los plazos estrictamente obligatorios para todas las partes. ¿De acuerdo? Y eso, pues evidentemente conllevaría a una evidente incapacidad de la defensa, que consecuentemente no estaría garantizada como lo prevé el artículo 121, y el órgano jurisdiccional debe advertirlo. Si la defensa no conoce los plazos, pues difícilmente conoce cómo se deba de desempeñar dentro de todo el desarrollo de un proceso, y esto va a impactar directamente sobre el señor acusado, que ahí sí, para que vean, eso sí, el desconocer los plazos y el contenido de esos diversos artículos que señalaban plazos específicos y obligaciones específicas a cargo de la defensa o del asesor jurídico, sí quebrantan ese derecho de que tanto el señor acusado como la víctima o ofendido cuenten, por un lado, con un asesor jurídico técnico y que conozca el proceso, y por otro, que el señor acusado cuente con una defensa técnica y adecuada. Sé que es un tema difícil, quizá pues no muy fácil de comprender, y no es que no esté del lado de uno o de otro, también vivo de lo mismo, me desempeño en lo mismo, pero sí he visto cierta errónea interpretación cuando la defensa o el asesor jurídico pretende que se incorporen pruebas que no nos dieron a conocer, que no cumplieron con esa formalidad de descubrimiento probatorio, y en ese momento se empieza a alegar que hay desequilibrio, que va a haber una trascendencia en una forma de violentar los derechos de quienes concurren al proceso, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Considero que no debe haber abusos en la interpretación del derecho, sino contrario a ello, debemos ajustarnos a lo que señala la norma, y no estar buscando lo que debería decir. No, estamos para aplicarla, no para ponerle en tela de duda. O sea, se puede, pero hay medios. Para eso está el juicio de amparo, los amparos en revisión, y finalmente, pues los órganos colegiados o la propia Suprema Corte serán quienes se hagan cargo de explicarnos si estamos en una visión correcta o incorrecta de las cosas. Por ello, pues sí, los invito, mis queridos amigos, a que sigamos muy atentos de estas conferencias a las que nos invita el Poder Judicial del Estado de México, que siempre atinadamente nos hacen llegar para poder irnos informando y ser más eficientes, más eficientes. Y por último, y no quiero dejar de escapar ese detalle, escribo libros, sí escribo libros, pero de ninguna manera comparto ese término en el que se escuda ahora la ineficacia, la ignorancia y la flojera, en el que decidieron llamarle a todo ello defensas pasivas. Muchas gracias, maestra, pues muchas gracias. No sé, esperemos que nuestros queridos compañeros que asisten a este tipo de conferencias nos hagan llegar sus preguntas, comentarios, para poderlos, pues de alguna manera, tratar de esclarecer, y en su caso, pues generar mayores conferencias para andar en el tema. Muchísimas gracias.